porque unos magos vinieron a adorar a Jesús. Y bueno, para eso vamos a iniciar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo capítulo 2, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mucho se dice acerca de esta tradición dicen los Reyes Magos. Parece que celebran uno de los días de enero, el 6 de enero me parece. Y bueno, la tradición le ha puesto hasta nombre a estos magos, les han cambiado de magos a reyes, y bueno, les han puesto nombres que no sé la verdad de dónde surgieron: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y bueno, la tradición dice tantas cosas que no son ciertas, hermano. Pues la Biblia ni siquiera dice sus nombres. Es más, tampoco dice que fueron 3, y tampoco dice aquí que sean reyes, sino que los designa o los menciona como magos. También se dice que esos reyes, supuestamente reyes, llegaron montados, uno en su camello, otro en su caballo y otro en un elefante. Y bueno, ya le ponen tanta imaginación que dicen que el que iba montado en el elefante era moreno, el que iba montado en el camello pues era trigueñito, y el que iba montado en el caballo era rubio. Y bueno, tantas cosas que se dicen respecto a esta tradición, este invento en el cual también han inventado que esos personajes le traen regalos a los niños en esa fecha del 6 de enero. Pero vamos a tener que dejar, hermano, todo lo que no está escrito, todo lo que es invención, y vamos a concretarnos en lo que dice la Biblia acerca de estos magos. Amén. Bien, en primer lugar, alguien pensará: ¿qué hacían unos magos yendo a adorar a Jesús como rey? ¿Qué no se supone que los magos son algo diabólico? ¿Que no se supone que los magos son algo malo? ¿Cómo es que estos magos van a adorar a Jesús? Bueno, también de ahí también se adjudica que los magos pues hacen magia. Unos dicen que magia negra, otros que magia blanca. Bueno, todo ocultismo, todo encantamiento y toda arte diabólica pues no es de Dios. No hay aquí tintes blancos y tintes negros. Todo eso no es de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, por qué algunas traducciones simplemente traducen: he aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén.
¿cierto? Bien, la palabra magos, hermano, en realidad es una palabra de origen persa. Esa palabra se tomó del persa, tal y como venía así, magos, para referirse a un grupo de sacerdotes caldeos de Media y de Persia, es decir, medos persas. La mayoría dicen que ni siquiera tiene significado. Los que han estudiado esa palabra, simplemente se refería, era una forma de referirse a ese grupo de sacerdotes caldeos. Es, por ejemplo, usted conoce que en la Biblia hallamos un grupo de sacerdotes también llamados levitas, ¿cierto? Y la palabra levitas no tiene en sí un significado, sino que se refiere a uno de los hijos de Jacob, Leví, y de ahí vino la tribu de los levitas, los que se enfocaron o los que se dedicaron al sacerdocio. Bien, de esa misma manera, y poniendo ese ejemplo, magos en realidad no tienen en sí un significado, sino es la forma en el origen persa que se referían a los sacerdotes medos persas, a un grupo de sacerdotes medos persas. Bien, inclusive si usted ve un poco de historia, el origen de esos gorros altos, en realidad los medos persas los usaban. Hay vestigios en la arqueología de esos lugares donde se encuentran personajes esculpidos en las piedras y que usaban un tipo de gorros altos. Bien, y vamos, hermanos, a considerar bíblicamente qué hacían estos magos o estos hombres sabios o que pertenecían al grupo de sacerdotes caldeos que venían del oriente. Para que nos ubiquemos un poco en la geografía, hermano, estos acontecimientos obviamente pues tuvieron lugar en la tierra de Israel, y el oriente de donde venían los caldeos es obviamente al oriente, al este, donde actualmente está Irán e Irak. Sobre todo en Irak es donde actualmente se reconoce una ciudad donde originalmente estaba Ur de los Caldeos. Mire lo que dice la enciclopedia o la información que hay acerca de este lugar. La ciudad sumeria de Ur se identifica con el actual nombre de Tel el Mukayyar en Nasiriyah, en el extremo sur de Irak, cerca de la desembocadura del río Éufrates, sobre un afluente ahora seco en el Golfo Pérsico. Bueno, más o menos para que se den una idea de dónde venían estos magos o este grupo de sacerdotes considerados también hombres sabios de esas tierras, de lo que actualmente es Irak. Pero vamos a ver, hermanos, dónde más se nos habla de estos magos, de estos hombres sacerdotes caldeos. Y para eso vamos al libro de Daniel capítulo 1. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a ver bastante este libro de Daniel, hermano, que nos habla de estos personajes llamados magos, que ya dijimos que no es propiamente lo que hoy se conoce como magos. ¿Sí entendemos eso, hermano?
por si no lo aclaré bien, no se refiere a lo que hoy en día se conoce como magos, aquellos que hacen magia negra o magia blanca, o que hacen trucos de magia. No se refiere definitivamente a eso. Magos en realidad se refiere a un grupo de sacerdotes de origen persa, y que los vamos a encontrar aquí en el libro de Daniel, capítulo 1 de Daniel. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Dice, hermano, hablando de los jóvenes que fueron en la transmigración de Jerusalén o de Israel a Babilonia, en el versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos 3 jóvenes, por cierto, hermano, que fueron lanzados al horno de fuego por no postrarse ante la imagen que había edificado Nabucodonosor. Bueno, Daniel también fue lanzado al foso de los leones. Y vamos a ver esto, hermano. Sigue diciendo, y así estuvieron delante del rey, versículo 20, y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, halló los 10 veces mejores que todos los que los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Alguien ha considerado que en realidad magos y astrólogos son simplemente sinónimos para referirse a estos hombres que estaban delante del rey Nabucodonosor? Y bueno, sigue diciendo acerca de este grupo de magos. Vamos a seguir considerando ahí en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Y mandó el rey llamar otra vez. ¿A quién mandó llamar? Magos, astrólogos y encantadores. Tomando en cuenta, hermano, que la coma en realidad no se encuentra en el original, sino que fue puesta en nuestro español para una mejor comprensión del texto. A veces esas comas no están, hay que considerar que no están en el original. Y el texto diría, si quitáramos esa coma entre magos y astrólogos, se referiría a los mismos. Diría el texto así, y mandó el rey llamar magos astrólogos. Y luego ya dice, y encantadores y caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Estos eran, hermano, los hombres que tenían gran influencia sobre el rey, y si tenían influencia sobre el rey, pues tenían influencia sobre todo el reino de Babilonia. Estos hombres magos astrólogos. Dice el versículo 3, y el rey les dijo, he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Ya se refiere solamente a ese grupo como caldeos. Rey, para siempre vive. Di el sueño a sus siervos o a tus siervos y mostraremos la declaración. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración,
seréis hechos cuartos o descuartizados, y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostrareis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Respondieron la segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación, porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que se muda el tiempo. Por tanto, decidme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. Versículo 10 dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Demás de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ahí están los magos, astrólogos, caldeos, hermano. Caldeos ya dijimos que hace referencia a que ellos provenían de Ur, de los caldeos, del oriente de Israel. Bien, y este sueño, hermano, por causa de no declarar este sueño, iban a ser muertos. Había una sentencia de que iban a ser descuartizados, como dice el versículo 5, y sus casas de estos magos, de este grupo de sacerdotes caldeos, iban a ser puestas como muladares. Terrible la sentencia, hermano. Sin embargo, hermano, Daniel, con la sabiduría que Dios le dio, interviene con la revelación acerca de este sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice el versículo 14: entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de los de la guarda del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Aquí se refiere a ellos como los sabios de Babilonia, aclarando y confirmando que en realidad no es que hacían trucos de magia como hoy en día se conoce a los magos. No, eran los sabios que asesoraban, que interpretaban, que daban revelación al rey, en este caso al rey de Babilonia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, ¿qué sigue adelante? Vemos ahí la escritura, sigue diciendo el versículo 15: y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el negocio a Daniel, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano, el misterio, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios del siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con Él.
a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Después de esto, Daniel entró a Arió, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y díjole así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey y yo mostraré al rey la declaración. Hermano, esto evitó que los sabios de Babilonia, los magos, hermano, fueran descuartizados, fueran muertos, porque Dios, hermano, usó la vida de Daniel para dar a conocer la revelación de aquel sueño, y no solamente la revelación, sino el sueño también se lo reveló. Y esto, hermano, evitó que los sabios, los magos, que ya entendimos a qué se refiere como magos, aquel grupo de sacerdotes persas o medos persas que asesoraban en el reino, bueno, pues fueron salvados gracias a la revelación que Dios le dio a Daniel. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vemos más adelante ahí en el capítulo 4 también de Daniel, versículo 7, aquí habla de otro sueño que tiene Nabucodonosor, y dice también, hermano: y vinieron magos, otra vez, ahí aparecen los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración, hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos. Y dije el sueño delante de él, diciendo: Belsasar, príncipe de los magos. La versión 60 dice: jefe de los magos. ¿Qué era Daniel sobre los magos, hermano? Era el jefe de los magos, era el principal entre ellos. Y no porque practicaran magia como lo que hoy en día se conoce, no, de ninguna manera. Eran hombres sabios que estaban delante del rey para asesorarlo, para ayudarlo, a los cuales el rey consultaba. Daniel, hermano, fue puesto por príncipe de los magos. Sigue diciendo el versículo 9 lo que le dijo Nabucodonosor: ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Bueno, ahí sueña un árbol muy frondoso, un árbol espléndido que fue cortado, y Daniel le da la revelación a Nabucodonosor. Y en esta revelación, hermano, mire lo que dice el versículo 34: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor. ¿Qué pasó en ese tiempo? 7 tiempos que significaban cada tiempo un año. Durante 7 años prácticamente Nabucodonosor fue echado entre los hombres como una bestia del campo, donde fue su morada, y que comía hierba del mismo campo, y el rocío del cielo lo bañaba, hasta que esos 7 tiempos o 7 años pasaron, porque Nabucodonosor, hermano, pues se sintió muy altivo y con soberbia dijo, ahí en el versículo 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Bueno, ahí
vino el castigo, pues dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo. A ti te dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien Él quiere o a quien Él quisiere lo da. Se cumplió, hermano, la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y dice ahí la Biblia que comía hierba como los bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de ave. Mas al fin del tiempo, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido, mi entendimiento me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero ahora mire lo que dice en el versículo 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Se puede decir que prácticamente, hermano, Nabucodonosor se convirtió, hermano, pero sin duda tuvo mucho que ver el testimonio de Daniel. Él ya había visto que Daniel, hermano, tenía revelación de parte de Dios. Lo había visto sin duda como un hombre justo, como un hombre honesto, un hombre que era dirigido por Dios. Y mire lo que expresa al principio de esta narración en el versículo 1 del capítulo 4. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío hasta generación y generación. Hermano, dése cuenta, para que un rey de un reino que era pagano, el reino de Babilonia, hubiese confesado esto, seguramente públicamente, hermano, pues fue un gran desafío, y fue, hermano, pues algo que hizo con valor este rey Nabucodonosor. Pero es que, hermanos, no fue para menos. Todo el tiempo que fue humillado, que fue como una bestia en el campo, hermano. Como dice David en el Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esta lección, hermano, que tuvo Nabucodonosor en su vida, sin duda, hermano, fue de gran valor, fue muy impactante en su vida. Por eso lo vemos ahora reconociendo al Dios de Daniel, reconociendo él mismo al Dios Todopoderoso como el Rey del cielo y el que obra justicia y verdad.
Es realmente, hermano, muy sobresaliente lo que Nabucodonosor confesó. Y Nabucodonosor, hermano, pues era el rey de aquellos magos del oriente, o magos caldeos, hermano. Y todos ellos, hermano, tuvieron un impacto por la sabiduría, por el testimonio de Daniel. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 5 del mismo de Daniel. Volvemos a ver ahí a los magos. Y ya dijimos que eran los sacerdotes medos persas que asesoraban al rey Nabucodonosor. ¿Lo tenemos, hermano? Capítulo 5. Vamos a leer ahí el versículo 7 al 11. Amén. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos. ¿Qué le parece si ponemos la coma después de caldeos? Se referiría a los mismos. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Aquí vemos ahora, hermano, al rey Belsasar, que era, hermano, uno de los reyes, o era hijo de Nabucodonosor, del reino de Babilonia. Bueno, este rey, hermano, osadamente, atrevidamente, trajo los vasos de oro que había traído del templo que destruyeron en Jerusalén, de la casa de Dios, según dice el versículo 3, que estaba en Jerusalén, y se burlaron, hermano, bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro y de madera y de piedra. Y dice el versículo 5, en aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color y sus pensamientos lo turbaron. Y desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. Oye, hermano, pues no era para menos ver aquella mano que surgió prácticamente de la nada, escribiendo aquel mensaje. Y es cuando el rey clamó, hizo venir a los magos caldeos y adivinos, y les dijo: cualquiera que leyere esta escritura, versículo 7, y me mostrare su declaración, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración. Entonces el rey Belsasar fue muy turbado, y se le mudaron sus colores y alteráronse sus príncipes. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete, y habló la reina y dijo: rey, para siempre vive, no te asombren tus pensamientos ni tus colores se demuden. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre Nabucodonosor se halló en él la luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor tu padre, el rey tu padre, constituyó príncipe sobre todos los que, hermano, los magos, astrólogos, caldeos y adivinos.
Entonces, hermano, ahí reconoció, ahí fue, otra vez vino Daniel a sobresalir, hermano, ante aquel misterio de aquella mano que escribió aquel mensaje. Y bueno, Daniel, hermano, como dice aquí, era príncipe sobre todos los magos. Era el jefe, estaba por encima de todos los magos, de toda la corte de hombres sabios del rey, en este caso del rey Belsasar. Y bueno, una vez más Daniel descifra aquel mensaje y le dice en el versículo 22: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata y de oro y de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura, y la escritura que esculpió es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. La declaración del negocio es: Mené, contó Dios tu reino y ha lo rematado. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino fue roto y es dado a medos y persas. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, y en su cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron de él que fuese, ¿qué cosa, hermano? El tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pasaron, hermano, varios reyes, el rey Nabucodonosor, el rey Belsasar, y Daniel, hermano, seguía en el palacio de estos reyes como jefe, como el principal de todos aquellos magos caldeos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, más adelante, hermano, tenemos un acontecimiento en el capítulo 6, donde conspiran contra Daniel. Y vamos a ver, esta conspiración la hacen gobernadores, o en la versión 60 parece que dice sátrapas, que eran gobernadores del reino de Persia, porque ya para este tiempo, según leímos en el 531, Darío de Media tomó el reino. Es decir, los medos y los persas tomaron el reino. Y sin duda estos gobernadores, hermano, sintieron celo de Daniel, y armaron toda una conspiración, un complot contra Daniel. Pero mire, vamos a leer un poco ahí, dice el 1 del 6. ¿Lo tenemos? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era, ¿qué cosa, hermano? Superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, porque dice ahí, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era, ¿qué cosa, hermano? Fiel, y ningún vicio ni falta fue en él
hallado. Bueno, ya armaron un complot ahí, hermano. Sigue diciendo, versículo 6: entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmar lo que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, si no de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley. Ahí hay algo que hay que notar: conforme a la ley, hermano, ¿de qué? De Media y de Persia, la cual no se revoca. ¿Cuál era la ley de Media y de Persia? Como que algo no se revocara. No era en ninguna manera esta conspiración contra Daniel, no, sino que era el hecho de que algún edicto no se podía revocar una vez firmado y autorizado por el rey. Sabemos la historia, hermano, cómo firmaron, o el rey Darío firmó la escritura y el edicto. Y bueno, con todo y eso, Daniel no cesó de orar a su Dios 3 veces al día. Gloria a Dios. Y lo acusaron de haber delinquido o de haber traspasado el edicto del rey. Y por esa razón, con mucho dolor en su corazón, el rey Darío permitió que fuese lanzado al foso de los leones. Sabemos, hermano, qué es lo que aconteció, cómo Dios libró de manera maravillosa a Daniel del foso de los leones, que ningún mal, ninguna lesión tuvo, porque confió en su Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero lo que nos llama la atención, hermanos, es cómo hace referencia a la ley de Media y de Persia. El versículo 15 también hace referencia a esa ley. Empero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede mudarse. ¿Quiénes hacían, hermano, esas leyes? Vamos a ver algo de ello allá en el libro de Esther, hermano. Esther, capítulo 1. Libro de Esther. Está Esdras, Nehemías y luego Esther. Capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Y aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, asentado que fue el rey Asuero en la silla de su reino, la cual estaba en Susán, capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo un banquete a todos los príncipes y siervos, teniendo delante de él, ¿a quién tenía, hermano? A los poderosos de Persia y de Media. La versión antigua dice que tenía delante de él la fuerza de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Tenía por una parte entonces a la fuerza, a los poderosos de Media y de Persia, es decir, caldeos, hermano. Repito, ahí estaban este grupo de magos, llamados así, hermano, en el libro de Daniel, que eran la fuerza, eran los poderosos del reino. Inclusive, hermano, estos hombres de Media y de Persia, que eran esos sacerdotes, esos magos, eran los responsables de llevar a los hombres hasta el reino, es decir, a que se coronaran reyes. Tenían entonces una gran influencia, hermano,
sobre el reino y sobre el rey. Y acerca de aquella mala decisión de Vasti de no obedecer a su rey, pues el rey consultó a los sabios, según dice el versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que sabían, ¿qué cosa, hermano? Sabían los tiempos, versículo 13. El rey preguntaba a los sabios que sabían los tiempos, también llamados en el libro de Daniel magos astrólogos, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho. Estaban junto a él Cercena y Setar y Admata y Tarsis y Meres y Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban, ¿dónde, hermano? En los primeros del reino. Eran, hermano, poderosos, eran los sabios a los cuales consultaba el rey, eran, hermano, sin duda los mismos magos, caldeos, astrólogos, pues aquí dice que sabían los tiempos. Eran estos, hermanos, los que tenían grande influencia en el rey, en los reyes y en el reino. Pero mayor influencia, hermano, tuvo Daniel sobre ellos. Un hombre fiel, un hombre sin vicios, como ya leímos, un hombre, hermano, que tenía sabiduría de parte de Dios y que fue puesto por jefe de todos ellos, por el principal de toda. Fíjense, eran los poderosos del reino, hermano, tanto en el reino de Babilonia, tanto en el reino de los medos y los persas, y sin duda siguieron teniendo gran influencia posteriormente en el reino de Grecia y hasta el reino de Roma. Sí, que fue el reino de Roma que estaba predominando cuando el Señor Jesucristo nació. Bueno, vamos a ir, hermano, nuevamente a Mateo capítulo 2. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hemos identificado a través de esta historia, hermano, bíblica, en el libro de Daniel y desde el libro de Esther, que estos magos eran los hombres sabios caldeos que venían del oriente, y repito, que tenían grande influencia en el reino o en los reyes. Y por eso, hermano, la preocupación del rey Herodes, ¿verdad? Que el rey Herodes se preocupó cuando se dio cuenta que estos magos venían buscando al rey de los judíos. Volviendo entonces ahí a Mateo 2, vuelvo a leer el versículo 1. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Sin duda, hermano, estos magos eran descendientes de aquellos mismos magos que estuvieron bajo el manto de Daniel. Gloria a Dios. Y que recibieron de Daniel, hermanos, sin duda sabiduría y profecía de parte de Dios. Santo es el Señor Jesús. Ya para ese tiempo, hermano, Daniel sin duda sabía y leía las profecías de Isaías profeta. E Isaías profeta, hermano, por ejemplo, en el capítulo 9 de Isaías, versículo 6, vamos a leer esa escritura de Isaías. Isaías, hermano, obviamente fue antecesor
vivió años atrás de Daniel, y eran las conocidas las profecías de Daniel. Por ejemplo, esta que dice en el capítulo 9, versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está esa profecía, hermano, de Isaías, que antecede a Daniel, y que Daniel sin duda sabía de estas profecías. Capítulo 7 de ahí mismo de Isaías, versículo 14, dice la profecía: por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya en el Nuevo Testamento nos dice que declarado es Dios con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, volviendo entonces a Mateo capítulo 2, dice ahí la escritura, en el nombre del Señor Jesús, versículo 2. ¿Qué dijo, hermano, o qué dijeron los magos que venían del oriente, estos que venían del lado de Ur de los caldeos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oiga, hermano, lo que no hicieron los mismos judíos, yo creo que muchos judíos y el mismo rey Herodes se extrañó de esto. Pues mire lo que dice el versículo 3: y oyendo esto, sí, porque lo oyó, no que se lo hayan dicho a él directamente, no, lo oyó de la gente, que estos magos venían preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Se turbó, hermano, en gran manera. ¿Por qué se turbaría, hermano? Porque él sabía que estos magos que venían del oriente no eran cualquier persona. Sabía que estos magos eran poderosos, tenían mucha influencia en el reino, y aunque el reino estaba siendo subyugado por los romanos en ese tiempo, sin embargo, en ese tiempo había ya muchas revueltas de los pueblos en el oriente de Israel, que obviamente no estaban conformes con el dominio de Roma. Bueno, Herodes, hermano, se turbó. Claro que Herodes era un representante del reino romano, del reino de Roma, y se turbó. Bueno, estos hombres que tenían de hecho sin duda ya historia de poder poner reyes y de poder asesorarlos, de poder aconsejarlos, con el antecedente que tenían estos hombres sabios, estos magos, con toda razón, hermano, Herodes se turbó. ¿Qué pensaría Herodes? No, pues ahora sí ya me vienen a destronar, ya me vienen a quitar esta parte del reino que me concedió Roma. Se turbó, hermano, en gran manera. Voy a leer un poquito desde el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y adore. Sí, cómo no, ¿verdad? Muy sutilmente, mire lo que les dijo. Pero los magos, hermano, no eran ignorantes de esto. Por eso dice el versículo 9:
Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Sabían, hermano, que estaban delante del rey. Postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está, hermano. Entonces dice el versículo 16: Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que habían en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Conociendo el tiempo que habían entendido de los magos, o conforme al tiempo que había entendido de los magos, mandó matar a todos los niños de edad de 2 años abajo. Claro que la trayectoria de estos magos, hermano, no fue corta. Tardó sin duda meses el poder recorrer desde Ur de los Caldeos, muy posiblemente desde aquel punto del mapa hasta Israel, para recorrerlos no en carro, sino muy posiblemente dromedarios, como menciona Isaías 60. ¿Sí? Entendió el tiempo, hermano, en que habían tardado los magos desde que vieron la estrella hasta que llegaron al niño. Isaías 60, ahí está otra profecía. Dice ahí el versículo 1: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora, no que los magos hayan sido reyes, pero sí, hermano, muy bien pudieron ser enviados por reyes del oriente, porque los reyes del oriente sin duda estaban interesados en un rey que a la vez pudiera librarlos del yugo romano, del dominio de Roma. Y ellos, hermano, sin duda, así como los magos del oriente tenían grande influencia sobre los reyes, pues también los reyes tenían gran influencia sobre los magos. Pues muy posiblemente los reyes enviaron a estos magos, a estos sabios, a ver al rey que había nacido, Jesús. Versículo 4: alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre alado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y se ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar, y la fortaleza de las gentes haya venido a ti, multitud de camellos. Porque si eran hombres poderosos, hermano, ¿usted cree que iban a venir en 3 camellos o en un camello cada uno? No, traían, hermanos, sus siervos, sus criados,
Por eso dice el versículo 6, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efra. Vendrán sobre los de Seba, traerán oro e incienso. De ahí ya nada más le faltó mirra, ¿verdad? Pero menciona esos dones, traerán oro e incienso y publicarán alabanza del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bien, esto, hermanos, sin duda se conecta con aquellos magos del oriente que traían oro, incienso y mirra. Pero lo más importante, hermano, ¿qué nos deja esta enseñanza? Nos deja la enseñanza, hermano, de que Daniel tuvo una gran influencia sobre los caldeos, sobre los magos, sobre los sabios. Aleluya, gloria a Dios. Su testimonio resplandeció, su sabiduría y su enseñanza, sin duda, hermano, impactó a estos hombres, tanto que cuando pasadas las generaciones y llegó el tiempo del nacimiento de Jesús, aquellos magos, aquellos hombres caldeos del oriente, hombres poderosos, Gloria a Dios. sin duda, hermano, Santo es el Señor. tenían bien claras, y aquí vemos, hermano, tenían bien claras las profecías, la enseñanza que Daniel les había legado o les había heredado. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, que nuestro testimonio pueda influir en los demás y no que los demás influyan en nosotros. Por eso, hermano, hay una escritura en el profeta Jeremías 15:19, conviértanse ellos a ti. Hay una palabra, esa escritura dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermano, que nosotros podamos influir en los demás con la enseñanza, con la predicación y sobre todo con el testimonio, y no que la gente influya en nosotros. Daniel, hermano, tuvo tan buen testimonio y sabiduría que él influyó en hombres poderosos. Él influyó en todos los magos del oriente que servían en la corte del rey. Él fue puesto como jefe y principal de todos ellos. Eran sus subordinados, hermano. Él los mandaba, él los dirigía. Y además vieron cómo el Señor los libró del foso de los leones. Además fueron testigos de cómo Daniel, hermano, los salvó de la muerte. ¿Se acuerda que también leímos? Iban a ser descuartizados por el rey Nabucodonosor, y gracias a Daniel, hermano, evitó que fueran descuartizados. Sin duda fueron en gran manera influenciados e impactados por Daniel, hermano. Y ahí vemos el remanente o la descendencia de aquellos hombres que fueron a adorar al Rey Jesús en su nacimiento. Lo que no hizo el mismo pueblo de Israel, pues la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, lo hicieron, hermano, estos extranjeros. ¿No es raro eso en la Biblia, hermano? No fue una extranjera moabita de la cual vino el Mesías, hermano, Ruth la moabita. No fue también Rahab de Jericó, también una extranjera, una mujer que aparece en la lista de los hombres y las mujeres de la fe. Y ahora vemos en esta historia de Mateo a estos extranjeros magos del oriente viniendo a
reconocer a Jesús como el Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Por cierto, hermano, si usted ve y compara el libro de Mateo comparado con Marcos, Lucas y Juan, Mateo hace sobresalir a Jesús como el Rey, Gloria. tanto en las parábolas como en la profecía que dice: entonces el Rey dirá: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. Es Mateo quien tiene la visión y el enfoque de hacer sobresalir a Jesús como el Rey. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Lo cual reconocieron también los magos, unos extranjeros, hermano, Gloria a Dios. gentiles. Santo es el Señor. Gracias a Dios, hermano, también, porque los gentiles, nosotros, gentiles se les llama a todos los que no son del pueblo de Israel, ha venido esta bendición. Gloria a Dios. Nosotros que estábamos lejos, alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros, al igual que esos sabios del oriente, al igual que esos magos, nosotros, hermanos, también honramos a Jesús como nuestro Rey. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a entonar un canto para la gloria de su nombre. La gloria es para ti. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. La gloria es para ti. Todo reconocimiento es para ti. En un canto reverente unimos nuestras voces para adorarte. La gloria es para ti. Todo reconocimiento es para ti. En un canto reverente unimos nuestras voces para adorarte. Eres digno, oh Cordero, digno eres. Eres digno, oh Cordero, digno eres tú. Solo mencionar el nombre de Jesús, solo invocar su nombre, solo invocar su nombre de Jesús, solo invocar el nombre, invocar el nombre, invocar el nombre, ya está aquí. Solo invocar el nombre, invocar el nombre, invocar el nombre, ya está aquí. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que sale del panal. Maravilloso
Jesús es para mí, más dulce que la miel que sale del panal. Me liberó, Él me liberó, y yo le adoraré por toda la eternidad.